El psicoanálisis es una disciplina que salva vidas, que busca el entendimiento y la libertad del analizante, y que también enfrente su propio deseo. Mi nombre es Felipe Hunter y soy psicoterapeuta, y el día de hoy vamos a hablar de cómo me atrapó el psicoanálisis a mí. Bienvenidos a este su canal favorito donde estamos apasionados por la mente humana, por la salud mental, por la psicología, pero sobre todo del psicoanálisis. Si tú también eres un apasionado de la mente humana o del psicoanálisis, te invito a que te suscribas al canal y le des un like a este video. Y pues también que al final de este video les voy a dejar una lista de reproducción donde les cuento esta historia del Storytime, donde les platico desde el primer momento que decidí estudiar psicología hasta convertirme en el psicoterapeuta que hoy soy. De esa historia ya les he platicado bastante. Ya les platiqué cómo decidí hacer una tesis de psicología del hombre prehispánico. Ya les platiqué también cómo fue mi experiencia con mi primer paciente y al mismo tiempo cómo después de ver algunos pacientes empecé a tener una reacción psicosomática en mis oídos que se me taparon. Y pues justo en ese momento me quedé y aquí le voy a dar continuidad a esa historia. Porque fue en mi propio psicoanálisis donde logré el entendimiento de esta cuestión tan simbólica que se estaba manifestando en mis oídos y que de alguna u otra manera pues no me dejaba trabajar en paz y que por supuesto al entrar a terapia o entrar a mi propio psicoanálisis pues fue que logré ese entendimiento. Pues bueno, no era la primera vez que iba con la psicoanalista Elena Bravo. En realidad ya había ido 2 veces con ella con anterioridad. En la universidad, en momentos que tenía un poco de crisis, pues acudía con ella, me la recomendó un profesor y pues Elena, si estás viendo esto, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por todo, por todos esos años de trabajo. Después de estos momentos de crisis, pues iba 3 meses, resolvía la crisis y dejaba de ir. Y así le hice 2 veces, pero ya en esta ocasión tenía toda la intención de ir más allá y por supuesto durar varios años ahí, y pues sí duré varios años ahí. Pero pues les voy a platicar cuáles eran esas razones por las cuales yo decidí pues retomar mi análisis, además de mis oídos, y pues por supuesto qué fue lo que me atrapó. Bueno, decidí retomarlo en varios sentidos. El primero de ellos es que buscaba más un entendimiento de mí mismo, ya que en ese congreso de culpa y castigo que les conté en el video del Storytime anterior, pues me di cuenta que había un componente de mucha culpa en mí que no me dejaba ser feliz, que cuando alcanzaba un momento de felicidad o un momento donde pues yo podía pues entender o escuchar que deseaba a alguien, pues surgía mucha culpa con todo eso y a partir de esa culpa pues surgían pues tanto mis lesiones o pues por supuesto esta cuestión en mis oídos. Entonces para mí fue muy claro en ese congreso que algo en mí pues no estaba funcionando muy bien o me estaba queriendo decir algo mi propio cuerpo, y por eso pues decidí retomarlo y poder entenderlo y poder resolver y entender el origen, y pues a medida que entendí el origen pues por supuesto que se fue resolviendo toda esta situación y pues realmente fue algo bastante funcional y uno de los primeros objetivos con los que yo retomé mi análisis, pero no fue el único. Y es que para nosotros que vemos pacientes, pues por supuesto que es una obligación en algún momento pues ir a nuestro propio análisis. Y verdaderamente pues es una gran herramienta para cualquier psicoterapeuta joven, sea de la corriente que sea, que empiece su propio proceso psicológico, debido a que ahí vas a ir poniendo en práctica. Bueno, obviamente si no vas a psicoanálisis, ve a la corriente que más te interesa, pero si vas a psicoanálisis, pues empieza de una vez. Ya que en cualquiera de los dos sentidos, si vas a terapia psicológica o vas a psicoanálisis, pues vas a poder escuchar, ver cómo lo hace un profesional, vas a poder pues entender algunas cosas y por supuesto que estás teniendo una práctica contigo mismo de cómo es que se hace el trabajo. Y ese tipo de intervención pues por supuesto que te va a dejar cierta experiencia que posteriormente cuando tú ya vayas a ser el terapeuta de alguien, pues lo vas a aplicar y pues obviamente ya con todo el entendimiento teórico también vas a entender un poquito más. Y así fue lo que pasó conmigo, ya que pues evidentemente aparte en el psicoanálisis es súper claro que se necesita entrar a él mismo.
y debido a que si tú empiezas a leer lecturas de psicoanálisis, empiezas a leer a Freud y empiezas como a querer empaparte de todo esto, pues difícilmente vas a llegar lejos si no vas a tu propio análisis, porque esas lecturas son muy conflictuantes. Algunos, por supuesto, los hace enojar, pero a muchos otros que van entendiendo o que van descubriendo cosas muy fuertes leyendo, pues le empieza a causar flojera o le empieza a causar sueño y deja de leerlas, ¿no? Y o les causa mucho conflicto, mucho enojo y de plano se enfurecen contra la lectura misma, contra la teoría psicoanalítica, pero pues verdaderamente lo que está de fondo o lo que está detrás de eso es un conflicto interior que tiene el sujeto, ¿no? Que pues por supuesto la lectura le está despertando. Entonces cuando tú vas a tu análisis, vas trabajando con todas esas cuestiones que te va despertando la lectura y por supuesto que vas a poder entender más tanto de ti como de la lectura. Y por supuesto, ya que vas leyendo, pues vas a tener bastante más claro lo que haces con tus pacientes y en ese punto pues vas a tener una gran intervención o vas a tener mejores intervenciones, vas a poder escuchar aún más, vas a poder entender aún más de ellos. Pero por supuesto, si no vas a tu propio psicoanálisis, no vas a entender absolutamente nada, ni las lecturas, ni a tus pacientes y seguramente el paciente se va a terminar yendo y posiblemente te vayas a quedar sin tu carrera profesional. Yo por eso lo tenía muy claro y esa fue una de las segundas razones por las cuales pues quería entrar a psicoanálisis nuevamente y por supuesto enfocado y durando bastante tiempo. Y otro sentido que le quería dar a esto era pues que en mi propia tesis pues iba un poquito lento. Leía muchísimo, pero no escribía tanto. Entonces pues quería ver qué era lo que me estaba deteniendo, ¿no? Y qué era aquello que no me permitía pues lograr escribir de una vez esa tesis. Y pues esto creo que le pasa a muchas personas, pero bueno, yo en análisis fui trabajando con muchas cuestiones que estaban conflictuándome o que estaban impidiendo que yo te concluyera con la tesis y que terminara esa carrera. ¿Y por qué la postergaba tanto? ¿Por qué postergaba tanto la escritura de la tesis? Sin embargo, a medida que entré a terapia, fue como entrar en turbo, en modo turbo, y una vez que empecé a resolver muchos de esos conflictos que yo podía tener o muchas de esas cuestiones emocionales que yo podía tener, pues se liberó un monto fuerte de energía que se ocupaba para reprimir ese contenido conflictivo en mí y pues por supuesto que al liberarlo, tuve como montos de energía muy grandes que pude aplicar a la obtención del título o por supuesto a el dedicarme a escribir. Y entonces empecé a escribir muy rápido, empecé a escribir demasiado rápido. Y es que pues ya tenía tan leído el tema y tan metido en mi cabeza que al momento de ir escribiendo pues ya empezaba a escribir 10 páginas diarias, 10 páginas diarias, 10 páginas diarias y en unos aproximadamente 8 meses ya había terminado de escribir esas 250 páginas que escribí en mi tesis. Pero pues porque ya lo tenía carburado de tantos años que había leído y que había ido a tantos cursos y había ido o platicado con tantas personas, que ya cuando se libera esa energía y la puedo aplicar a la construcción de la tesis, pues simplemente fue cuestión de escribir sin parar y leía y escribía diariamente. Y pues por supuesto que eso fue parte del psicoanálisis, de poder ir yo a mi propio proceso psicológico y pues entonces esto es algo que pasa, a medida que tú vas trabajando con todas esas cuestiones que te van conflictuando, pues esa energía que ocupabas para olvidar o esa energía que ocupabas para reprimir ese contenido que te causa conflicto, ¡pum!, se libera y entonces la puedes aplicar a tu propio deseo. Y eso fue lo que me pasó a mí y entonces empecé a escribir muchísimo. Entonces fue así que el psicoanálisis empezó a tomar un lugar primordial en mi vida. Por supuesto que era algo que engrasaba pues todos esos engranajes que estaban funcionando dentro de mí. Obviamente esto es una metáfora, no tengo granes dentro de mí evidentemente, pero metafóricamente era lo que hacía que todo girara y que todo funcionara y que yo pudiera avanzar directamente a aquello que quería conseguir, esos deseos.
y pues por supuesto que el deseo era ser un psicoterapeuta. Entonces pues era algo fundamental para mí y que pues me llenaba de mucha energía y obviamente a medida que trabajaba con muchas cuestiones emocionales que me dolían mucho, que por supuesto me hacía llorar, pero a medida que iba liberando esas emociones y esas emociones, pues por supuesto que empezaba a funcionar mejor en todos los demás sentidos y por eso tomó un lugar muy importante en mi vida. Empecé a hacer cosas que nunca me había atrevido en la vida. Empecé a darme cuenta de muchas cosas que no me gustaban de mí y por supuesto empecé a buscar la manera de cambiarlo. También por supuesto que me hizo ser más yo mismo, ¿no? Que empecé a ser ya con mayor libertad la persona que soy y sin tanto titubeo porque alguien me fuera a juzgar o porque no estaba de acuerdo otra persona a lo que yo quería. Obviamente siempre con las limitantes, con la responsabilidad, ¿no? Pero dejándome ser yo mismo. Y eso fue algo valiosísimo que encontré en mi propio psicoanálisis. Al mismo tiempo, pues el ir trabajando tantas cosas tan dolorosas que pude haber tenido durante mucho tiempo y que en ese lugar, en ese momento, era cuando lo iba expresando y así se iba acomodando todo. Y pues por supuesto que el hacer todo ese trabajo hacía que todo funcionara mejor, que fuera entendiendo mucho más las lecturas que leía, que fuera escribiendo muchísimo más rápido la tesis, que fuera trabajando con mis pacientes de una manera más profunda, el que pudiera entenderlos mucho mejor y por supuesto que todo esto funcionaba de una manera bastante padre dentro de mi propio análisis. Y entonces así fue que a mis 23 años de edad, es decir, ya tiene un rato de esto, ¿no? Pero pues imagínense a los 23 años de edad, que era pues casi un recién egresado, pues ya estaba pues dentro de supervisiones profesionales con psicoanalistas reconocidos, ya estaba en mi propio análisis, ya estaba leyendo muchas lecturas psicoanalíticas muy profundas y las iba entendiendo. Y todo tenía tanto sentido, o al menos a mí me daba tanto sentido a lo que iba haciendo y lo que iba entendiendo y de cómo funcionaba esa mente humana, no solo la mía, que por supuesto que el entendimiento de mi propia mente fue el primer paso, sino también cómo funcionaba la mente humana y por supuesto que el ir comprendiendo todo esto me apasionaba muchísimo y pues me sigue apasionando. Y pues por supuesto que todo esto es parte de todo el proceso que llevé, pero yo estaba muy contento y por supuesto ahí fue que me di cuenta que el psicoanálisis me había atrapado, que de alguna u otra forma había tomado la píldora roja como Neon Matrix y que había entrado a ese mundo simbólico, a ese mundo de entendimiento de todo lo que va pasando en una persona y que ya no tenía marcha atrás. Porque sí, una vez que tú entras a tu propio análisis y tú te entiendes a ti, y por supuesto si eres psicoterapeuta y empiezas a estudiar todo esto, una vez que despiertas, ya no hay marcha atrás y sales de la Matrix y empiezas a ver esos lenguajes que hay alrededor, ¿no? Por supuesto, llega un momento en el que logras también separarlo de tu vida personal y únicamente lo dejas en el consultorio. Pero en ese momento, a lo mejor cuando eres muy joven, pues vas poniendo en práctica todo eso. Yo te recomiendo que no lo hagas, pero pues uno únicamente aprende cuando se da cuenta que eso no está tan chido o que eso pues ni siquiera te hace bien a ti. Aquí lo importante es que para mí en esos momentos todo tenía tanto sentido que estaba muy contento por todo lo que hacía. Por supuesto que pues me sentía atrapado, pero no me sentía mal, al contrario, me sentía pues en un lugar donde pues me sentía muy bien y tampoco quería salir de ahí. Simplemente quería seguir y seguir entendiendo más, leyendo más lecturas, comprendiendo más y por supuesto que seguir adelante. Y por supuesto que lo logré y por supuesto que lo hice. Seguí y aquí sigo. Pero bueno, aquí faltan muchas otras historias que les platicaré más adelante. Por lo pronto, les recuerdo como cada semana que quien trabaja con su salud mental vive mejor y se atreve a enfrentar sus deseos y que pues por aquí va a haber una lista de reproducción y otros videos que por si tú llegaste hasta acá, te agradezco de que le des like y que veas todo este contenido que hago con mucho cariño para todos ustedes. Que tengan buena tarde y hasta el siguiente video.